Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su rincón predilecto, el santuario donde desentrañamos los misterios más jugosos del universo del espectáculo turco. Aquí donde las novelas nos arrebatan el sueño y los dramas de nuestros ídolos nos roban el aliento. Hoy, amigos míos, tenemos un plato fuerte, un manjar digno de reyes del chisme. Un vídeo que los han estado aguardando con la paciencia de un santo, mientras la expectación se cocinaba a fuego lento en las redes sociales y en la prensa del corazón. Sí, damas y caballeros, niños y niñas, hablamos de la pareja que incendió nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Después de un silencio sepulcral que se antojó una eternidad, después de un torrente de declaraciones que nos dejaron con la mandíbula desencajada y el alma hecha trizas, parece que un rayo de esperanza ha iluminado este culebrón que nos ha mantenido en vilo. Preparaos porque vamos a diseccionar hasta el último átomo de esta historia, cada rumor, cada declaración, cada guiño que nos sugiere que tal vez, solo tal vez, hay una luz titilante al final del túnel para Hande y Kerem. Pero antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de emociones, en este drama que parece sacado de un guión digno de los mejores dramaturgos, quiero recordaros algo vital. Si sois recién llegados a este templo del chismorreo, si es la primera vez que os topáis con este canal rebosante de cotilleos, carcajadas y, en ocasiones, lágrimas, porque seamos honestos, estas historias nos calan hasta los huesos, suscribíos. Ya. No lo penséis más. Activad la campanita, esa pequeña joya que os avisará de cada nuevo vídeo, para que no os perdáis ni una sola exclusiva. Porque aquí, amigos, siempre os servimos la información más fresca, los análisis más profundos y, por supuesto, los chismes más picantes. Somos vuestra fuente inagotable para todo lo que acontece en el glamuroso mundo del espectáculo turco. Así que sin dilación, sin más prolegómenos, despeguemos hacia el epicentro del drama y descubramos qué está sucediendo realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como os anticipaba, la bomba ha estallado, retumbando en cada rincón de internet. Bombazo, Hande Erçel claudica. Pide perdón a Kerem tras sus feroces palabras. Este titular, cual tsunami, ha inundado las redes sociales, desatando un torbellino de especulaciones. ¿Qué se esconde tras estas palabras? ¿Es genuino o una mera estrategia para captar la atención? Desmenucemos cada detalle porque aquí no dejamos cabo suelto. Retrocedamos un poco y refresquemos nuestra memoria. Hande y Kerem, dos luminarias del firmamento actoral turco, se cruzaron en el set de la serie Sen Kalkam, Love is in the Air, la producción que catapultó sus carreras a la estratosfera. Su química, palpable a kilómetros, traspasaba la pantalla con una fuerza arrolladora. Los fans, nosotros, vosotros, todos, caímos rendidos ante su romance ficticio, un amor que parecía tejido con hilos de oro. Pero pronto esa fantasía se materializó en la realidad. Confirmaron su relación desatando la euforia colectiva, y durante un tiempo fueron la pareja ideal, el dúo que encandilaba a propios y extraños, la personificación de un cuento de hadas hecho carne. Pero como en todo relato de ensueño, la sombra de la adversidad se cernió sobre su felicidad. Rumores de crisis, disputas acaloradas, celos enfermizos. La tormenta perfecta comenzó a gestarse, alimentada por la voraz maquinaria de la prensa rosa. Y finalmente la confirmación que nadie quería oír, Hande y Kerem habían roto sus lazos. La noticia nos golpeó como un mazazo, dejándonos aturdidos y descorazonados. Pero lo peor estaba por llegar, las declaraciones post-ruptura. Hande, en particular, se mostró implacable con Kerem, vertiendo palabras cargadas de veneno. Habló de diferencias insalvables, de una comunicación inexistente, incluso insinuó que Kerem no había estado a la altura de las circunstancias, que sus expectativas habían sido defraudadas. Estas declaraciones, mis queridos amigos, fueron un baño de realidad que nos heló hasta los huesos. Muchos se sintieron traicionados, otros se posicionaron del lado de Hande, defendiendo su derecho a expresar su dolor, mientras que otros se unieron a las filas de Kerem, criticando la dureza de sus palabras. Lo cierto es que la relación se había extinguido de una forma agria, dejando un regusto amargo que hacía presagiar un punto final definitivo. Pero, ¿es realmente así? Aquí es donde la trama da un giro inesperado, donde el guión se reinventa y nos sorprende con un nuevo acto. En las últimas semanas han emergido una serie de indicios que sugieren que Hande podría estar reconsiderando sus decisiones, replanteándose sus sentimientos. Primero fue una secuencia de me gusta sospechosos en las redes sociales, el campo de batalla donde se libran las guerras del siglo XXI. Hande, que había evitado cualquier contacto con contenido relacionado con Kerem, que había construido un muro infranqueable alrededor de su pasado, de repente comenzó a dar like a fotos antiguas de ambos, a vídeos que recopilaban sus escenas más icónicas en Sen Kalkam, incluso a comentarios de fans que clamaban por su reconciliación, que anhelaban verlos juntos de nuevo. Esta repentina actividad, obviamente, no pasó inadvertida.
Los fans, cual sabuesos olfateando una presa, se lanzaron a especular, a tejer teorías conspirativas, a soñar con un reencuentro épico. ¿Será que Ande echa de menos a Kerem? ¿Será que se arrepiente de las palabras hirientes que pronunció en el fragor de la batalla? ¿Será que está intentando enviar una señal, un mensaje en clave para que Kerem la rescate de su soledad? Después, como si la casualidad jugara a nuestro favor, aparecieron unas fotografías de Ande en un lugar que tiene un significado especial para ella y Kerem. Se trata de un pequeño restaurante con encanto en la costa turca, un rincón paradisíaco donde solían refugiarse durante su relación, donde compartían confidencias y risas bajo la luz de las estrellas. Las fotos no la mostraban en compañía de Kerem, pero el simple hecho de que estuviera allí, sola, rodeada de recuerdos, avivó aún más las llamas de la esperanza. Estaba rememorando viejos tiempos, reviviendo la magia de un pasado que añora con desesperación. Estaba intentando reconstruir los cimientos de un amor que creíamos demolido. Pero lo que realmente ha hecho estallar la bomba, lo que ha confirmado que algo se cuece entre bambalinas, son las supuestas disculpas de Ande a Kerem. Según fuentes cercanas a ambos actores, personas que conocen los entresijos de su relación, Ande se habría puesto en contacto con Kerem para pedirle perdón por sus duras palabras, para retractarse de las acusaciones que vertió sobre él. Al parecer, Ande se dio cuenta de que había actuado impulsivamente, que había permitido que la ira y el dolor nublaran su juicio, y que había dicho cosas que no sentía realmente, que había exagerado la magnitud de sus diferencias. Estas mismas fuentes, que prefieren permanecer en el anonimato para evitar represalias, aseguran que Ande le habría confesado a Kerem que lo extraña, que valora el tiempo que compartieron juntos, los momentos de felicidad que vivieron, y que se arrepiente de haber terminado la relación de una forma tan abrupta sin darle una segunda oportunidad al amor. Incluso se rumorea que Ande le habría propuesto a Kerem una conversación sincera para aclarar las cosas, para analizar los errores del pasado y ver si existe la posibilidad de reconstruir su relación, de volver a empezar desde cero. Ahora bien, aquí es donde debemos extremar la precaución, donde debemos actuar con la cautela de un cirujano. Todo esto son rumores, meras especulaciones, informaciones que no han sido confirmadas oficialmente por ninguno de los dos actores. Podría ser que todo sea una invención de la prensa rosa, que estén intentando crear una historia sensacionalista donde no la hay, que estén alimentando nuestras fantasías para aumentar sus ventas. Pero si analizamos las pistas que hemos mencionado, si tenemos en cuenta los me gusta sospechosos, las fotografías en el restaurante y las supuestas disculpas, es difícil creer que no esté pasando nada, que todo sea fruto de nuestra imaginación. Además, hay que tener en cuenta un factor crucial, la presión de los fans. Ande y Kerem son conscientes de la enorme base de fans que tienen en todo el mundo, del fervor que despiertan sus apariciones públicas, de lo mucho que la gente los quiere juntos y de lo mucho que sufrieron con su ruptura. Esta presión, aunque a veces puede ser abrumadora, también puede ser un factor determinante a la hora de tomar decisiones, un catalizador que impulse un acercamiento. Quizás Ande se dio cuenta de que no solo se estaba haciendo daño a sí misma y a Kerem, sino que también estaba decepcionando a miles de personas que creían en su amor, que veían en ellos un ejemplo a seguir. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Volverán Ande y Kerem a ser la pareja de ensueño que nos robó el corazón? Esa es la pregunta del millón, la incógnita que nos mantiene en vilo, y la respuesta, sinceramente, nadie la conoce con certeza. Pero si tenemos en cuenta todo lo que hemos analizado, si sopesamos los pros y los contras, no podemos descartar la posibilidad de una reconciliación, de un reencuentro que haga temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Obviamente no será un camino de rosas. Hay heridas que cicatrizar, rencores que disipar, mucho que hablar y mucho que perdonar. Pero si Ande y Kerem realmente se aman, si realmente quieren estar juntos, si están dispuestos a luchar contra viento y marea, pueden lograrlo. El amor, al fin y al cabo, todo lo puede. También es importante tener en cuenta la personalidad de ambos, sus fortalezas y debilidades, sus virtudes y defectos. Ande es una mujer fuerte, independiente y decidida, una actriz consagrada que ha sabido labrarse un camino en un mundo competitivo, pero también es vulnerable y sensible, una persona que necesita sentirse amada y protegida. Kerem es un hombre carismático, divertido y apasionado, un actor que irradia energía y vitalidad, pero también puede ser impulsivo y un poco despistado, alguien que necesita aprender a controlar sus emociones. Para que una reconciliación funcione, ambos tendrán que estar dispuestos a ceder, a comprometerse y a trabajar en sus defectos, a limar asperezas y a construir un futuro juntos. Además tendrán que aprender a manejar la presión mediática y la atención constante de los fans, el acoso de los paparazzi y los comentarios malintencionados de los detractores. Su relación siempre ha estado bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos ha sido analizado con lupa, y eso puede ser muy difícil de sobrellevar. Tendrán que aprender a proteger su intimidad, a blindarse contra las críticas y a no dejarse influenciar por las opiniones de los demás, a confiar en su instinto y a seguir su propio camino.
Pero a pesar de todos los obstáculos, de todas las dificultades que puedan surgir, sigo creyendo que hay esperanza, que el amor puede triunfar sobre el odio. He visto muchas parejas separarse y reconciliarse, he sido testigo de historias de amor que parecían imposibles y que finalmente tuvieron un final feliz. Y creo que Hande y Kerem tienen el potencial de protagonizar una de esas historias, de convertirse en un ejemplo de superación y de resiliencia. Su amor, como lo vimos en Senkalkapm, era real, genuino, palpable. La química entre ellos era innegable, su conexión trascendía la pantalla, y creo que esa llama sigue viva, aunque esté un poco apagada. Si ambos están dispuestos a luchar por su relación, si ambos están dispuestos a perdonar y a olvidar el pasado, pueden volver a ser la pareja que todos admiramos, el dúo que nos inspira a creer en el amor verdadero. Y si no, si al final deciden seguir caminos separados, si concluyen que su relación no tiene futuro, también está bien. Lo importante es que ambos sean felices, que ambos encuentren la paz y la tranquilidad que se merecen, que ambos puedan seguir adelante con sus vidas. A veces el amor no es suficiente, a veces las diferencias son insalvables, y es mejor alejarse que seguir sufriendo, que prolongar una agonía innecesaria. Pero por ahora, vamos a mantener la esperanza, vamos a cruzar los dedos y pedirle a las estrellas que iluminen su camino. Vamos a seguir de cerca esta historia, vamos a estar atentos a cada novedad y vamos a ver qué nos depara el futuro. Yo por mi parte seguiré trayéndoles toda la información, todos los rumores y todos los análisis para que no se pierdan ni un solo detalle de este culebrón, para que estén al tanto de cada giro inesperado. Y ahora quiero conocer vuestra opinión, quiero saber qué pensáis al respecto. ¿Creéis que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Creéis que es posible una reconciliación, que pueden superar sus diferencias y construir un futuro juntos? ¿O creéis que es mejor que sigan caminos separados, que busquen la felicidad por separado? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, quiero leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. También quiero que me contéis qué os ha parecido este vídeo, si os ha gustado el análisis, si os ha resultado interesante y entretenido. ¿Os gustaría que habláramos de otros temas relacionados con Hande y Kerem, que analizáramos sus carreras, sus proyectos futuros o sus vidas personales? Vuestros comentarios son muy importantes para mí, me ayudan a mejorar y a crear contenido que realmente os interese. Y antes de despedirme, quiero recordaros que este es solo un análisis basado en la información que tenemos disponible, en los rumores que circulan en la prensa y en las redes sociales. La realidad puede ser muy diferente y solo Hande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos, cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus intenciones. Os agradezco de todo corazón que hayáis llegado hasta el final de este vídeo, que me hayáis acompañado en este viaje por el universo del chismorreo. Vuestro apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para vosotros, a seguir desentrañando los misterios del mundo del espectáculo turco. Espero que os haya gustado el análisis y que os haya resultado interesante. Ahora sí, quiero leer vuestras opiniones. ¿Creéis que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Qué creéis que necesitan para que su relación funcione? ¿Cuál ha sido vuestro momento favorito de la pareja? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis darle like a este vídeo si os gustó. Compartid este vídeo con vuestros amigos fans de Hande y Kerem, para que también se enteren de toda esta información, para que también puedan opinar sobre este culebrón. Y por supuesto, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre les traemos los chismes más frescos, los análisis más profundos y las noticias más importantes del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Hasta la próxima.